tenía otro tipo de... Estas son bandejas de infarto agudo al miocardio, ¿cierto? ¿Cómo se define infarto? Que no solamente ocurren en el corazón, pueden ocurrir en otros órganos. ¿Ah? Claro, una necrosis producida por un proceso de isquemia, ¿cierto? Y que generalmente en los infartos agudos al miocardio hay una obstrucción total de las arterias coronarias, ¿cierto? Y este daño puede ser, según la temporalidad, puede tener distintas alteraciones macroscópicas y microscópicas, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos un infarto de pocas horas de evolución, a la macroscopía, ¿qué podríamos encontrar? Claro, perfectamente podríamos no encontrar nada. A la microscopía, ¿qué podríamos encontrar? Un infarto de 12 horas. ¿Qué puede estar en el periodo de necrobiosis? Ya. ¿En qué consiste el periodo de necrobiosis? En que no hay cambios microscópicos observados. Ya. ¿Y qué podríamos encontrar como alteración inicial? Ya. Hipereosinofilia, ¿cierto? Ya vamos avanzando, 24. A la macroscopía se podría ver como la placa cromatosa. ¿La causa? Podríamos encontrar, más que la placa, la obstrucción de la arteria coronaria, si es que el infarto viene con esa, o tiene esa causa, o una trombosis coronaria, que en el fondo es un accidente de placa que ya sea adyacente o a distancia, que el trombo, que es en el fondo el elemento que obstruye ese territorio vascular y que va a desencadenar el proceso de infarto, ¿cierto? Ya, si el infarto ya tiene 48 horas, por ejemplo, de evolución, ¿qué podríamos encontrar? A la microscopía, ¿qué podemos encontrar? Ya. Destilación, ¿cierto? Una banda de destilación. Y a la macroscopía, ¿qué podríamos evidenciar? Ya, cierta palidez en la zona afectada, que como son muestras fijadas en formalina no lo vamos a ver tan así, pero sí podemos ver como se ven en estas muestras algún grado de diferenciación en cuanto al color del resto del grosor de la pared. Entonces vemos un oscurecimiento, se ve un poquito más gris oscuro, negruzco en las zonas que están con infarto. Generalmente, ¿cuáles son las áreas del corazón que son más sensibles o que empiezan a presentar este proceso de necrosis o de alteraciones macro y microscópicas en el infarto? Bueno, va a depender de la arteria involucrada. Por ejemplo, la arteria descendente anterior, que irriga la pared anterior y septal, va a presentar un infarto de la pared anterior, ¿cierto? Pero a eso no va la pregunta. Claro, principalmente esa es la zona que se va a dañar al principio, ¿cierto? Acá, por ejemplo, se ve el músculo papilar, que tiene una alteración de la coloración con respecto al resto de la pared del miocardio. Pero si es de 48 horas y está como a fresco, se vería como blanco, ¿no? Se vería más pálido, la definición más pálido que el resto del corazón, que se va a ver de un color no amarillento como estas muestras, sino que se ve más enrojecido. Yo no sé si yo no hice esa clase, pero no sé si les mostraron una imagen que se veía un cambio de color. Así en fresco se debiese haber un infarto de ese tiempo de evolución. ¿Y en fresco se llega a ver negro? No, hay un cambio de coloración. Podría ser, si es que es un infarto con complicaciones, como vamos a ver ahí, rotura de miocardio, se va a ver un poquito
pero lo que se ve es una palidez con respecto al resto de la muestra y en este caso vemos más ennegrecido, más grisáceo por efecto de la fijación. De hecho, el corazón en fresco no se va a ver de este color amarillo, sino que se va a ver de un color más grisáceo, o sea, más rojo. Ya, entonces, pásense los compañeros y vean y toquen también el área de infarto. Entonces, ¿qué causas de isquemia miocárdica pueden producir un infarto agudo al miocardio? ¿O qué tipos de infarto agudo al miocardio ustedes conocen o reconocen? ¿Ya? De reperfusión. Ya. Hay como... ¿Y qué alteraciones macroscópicas podrían haber en el infarto de reperfusión? ¿Ya? ¿Perdón? ¿Se ve muy negro? Claro, y va a tener un compromiso a nivel de la pared miocárdica como se ven en esta... No los mezclen, por favor. Esto todavía no lo saquen. Estos son ejemplos de infarto de reperfusión. ¿Ya? Y se ven áreas hemorrágicas, como mencionaba a nivel de la pared del miocardio. Este es un infarto anteroseptal, por ejemplo. Seguramente por reperfusión de la arteria. ¿Pero y cómo lo puedo ahí identificar de uno transmural? Porque como vamos a ver después en una complicación de infarto en una pieza que tenemos ahí de una rotura miocárdica, acá no llega hasta la Epicar. claro, sino que está en el espesor de la pared. ¿Y ese sí está unido o es de repercusión? Esto es un infarto de reperfusión. ¿Cómo? Si usted Necesariamente simplemente de repercusión, porque es como se ve más oscuro, son áreas de hemorragia en el espesor de la pared. Y si usted, bueno, acá devolvieron todos los corazones, ¿cierto? Faltan, ¿no? Y si ustedes palpan la zona de infarto con respecto al otro espesor del... No se lo lleven para la casa. Van a notar que hay un cambio también de consistencia en el área de infarto, ¿ya? Se ve un poco más reblandecida, un poco más friable la zona infartada, no, traten de tocarlo pero sin destruirlo. Más friable. ¿Qué significa friable? ¿Ah? Más frágil, que hablan toda la vez. ¿Cómo? Está como especulado. ¿Qué cosa? Son las cuerdas. No son las cuerdas tendinias. Pero se ven como muy... Sí. Bueno, ¿qué otras complicaciones? Bueno, ya fuera de lo que es el infarto, ¿qué complicaciones puede tener un infarto agudo al miocardio? Y si alguien me puede traer la bandeja allá. La última. La fibrosis genera retracción y debilidad de la pared muscular. Ya, Puede llevar a un aneurisma o una insuficiencia cardíaca. ya, puede haber una insuficiencia cardíaca, ¿cierto? ¿Qué otra complicación más puede producir el infarto? Rotura de pared cardíaca. Una rotura miocárdica, ¿cierto? ¿Qué otra complicación puede tener el infarto antes de mostrarse? Se puede como sobreinfectar. Es raro eso. ¿Puede producir qué tipo de aneurisma? Está en la... Ya, ahí el doctor Mesa o Mancilla le va a mostrar una trombosis coronaria. Yo pensé que la tenía yo, pero no. Ya, generalmente dentro de las complicaciones del infarto puede haber una rotura miocárdica, ya cuando el infarto es transmural, compromete toda la pared,
puede generar una debilidad de esta y una rotura y se produce una infiltración sanguínea cuando hay hemorragia, cuando diseca las fibras musculares y produce una rotura miocárdica, que es una de las complicaciones graves del infarto agudo a miocardio, que ya son infartos que ya tienen más de 48 horas por lo general, o es un infarto muy extenso, muy masivo. Y esto en el fondo va a producir una claudicación del corazón. También podría producirse una rotura del músculo papilar, ¿ya? Que está acá, y esto que veía tan esticulado a su compañera se rompen. Y eso va a producir una insuficiencia valvular, y eso va a producir una insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Y eso puede producir también la muerte del paciente. Y eso es por necrosis. Y en ese caso del músculo papilar y la rotura de las cuerdas tendinias, que va a ser insuficiente de la válvula para seguir controlando el paso de sangre desde aurícula a ventrículo izquierdo. Entonces, la rotura miocárdica o la rotura del músculo papilar son algunas de las complicaciones del infarto agudo al miocardio. Otra de las complicaciones que podemos evidenciar en un infarto agudo al miocardio son la formación de trombos, ¿ya? Las trombosis. Generalmente, ¿por qué? ¿Cuál sería la fisiopatología para generar trombos en un infarto agudo del miocardio? La formación del tejido de granulación. No. Alteración del flujo. Ya, y eso es justamente, ¿y por qué se generan zonas de estasia sanguínea? ¿Tratando de reparar eso? No, Las formaciones como que se producen por el infarto y que No. como zonas de flujo. no. Ya, hay una zona que genera, en palabras simples, acumulación de sangre, no hay flujo en el fondo. Y eso es porque hay zonas hipoquinéticas o aquinéticas del corazón. ¿Por qué? Porque si infarto ese territorio no se contrae, no se mueve. Y eso va a generar que la sangre que está en estasia se coagule y genere esos trombos, ¿ya? Es lo mismo cuando hay valvulopatía y hay insuficiencia cardíaca toda condición que genere estasia va a generar trombo. Y en este caso acá hay un trombo que, como ustedes recordarán en patología general, es en el fondo un coágulo de sangre que si yo lo trato de retirar no se va a desprender fácilmente, a diferencia de lo que es un coágulo. Y en este caso está en el ápex del corazón, que seguramente por esta aquinesia o hipoquinesia genera este trombo que es una complicación y que también se puede fragmentar y va a generar otra complicación que correspondería a una embolia o una trombosis, ya sea coronaria o a distancia, un tromboembolismo pulmonar, etcétera. Profe, pero ese trombo no pasa la válvula, ¿o sí? No, pero se puede fragmentar. Ah. Acuérdate que también se puede fragmentar y va a generar trombosis a distancia. Insuficiencia cardíaca, rotura miocárdica, trombosis. ¿Qué otra complicación puede tener un infarto agudo al miocardio? Hecho aneurisma. Ya, A largo plazo igual puede generar hipertrofia miocárdica. también por insuficiencia cardíaca, en el fondo el corazón lo que se produce en un infarto pueden generarse cicatrices. Cicatrices de infarto agudo al miocardio por la misma fibrosis, y en el fondo eso va a hacer que el corazón, que antes tenía una capacidad de contractibilidad determinada, se va a hacer más insuficiente, va a tener que realizar más esfuerzo un esfuerzo asincrónico en el fondo para movilizar la sangre, ya sea el sistema circulatorio pulmonar, si es ventrículo derecho, o el sistema circulatorio
sistémico ciliar izquierdo y va a generar en el fondo una hipertrofia del ventrículo izquierdo y una insuficiencia cardíaca subyacente. Sí, o sea, es un corazón con hipertrofia ventricular. Este es un músculo papilar. Está más grande que lo habitual porque también el grosor del ventrículo es grande. Pero como que se hipertrofian de manera individual, ¿no? Como que crecen 2 o 3 y el resto se queda como pequeño. No, lo que pasa es que esto es el músculo papilar, un músculo papilar principal de la válvula, entonces cada vez más grande. Y se ve más grande aún porque es un ventrículo hipertrófico. Acá está. Entonces, un infarto ya de una semana o más, ¿qué vamos a encontrar en este tejido microscópicamente? Claro, una cicatriz fibrosa, ¿cierto? Y en el fondo, infartos antiguos se ven así, ya con una área blanquecina, fibrosa, un poquito más indurada que el resto. Porque en el fondo el tejido necrótico no se reemplaza por nuevos miocardiocitos, sino que hay una cicatriz. Es lo mismo que empieza a hacer una cicatriz en la piel o en otra zona. Acá el corazón también, cuando lo dañan, se produce una cicatriz. Y ¿por qué se? Entonces le tocó la fibra. Sigamos, por favor. Pero en ningún grado se genera como tejido de granulación. Claro, antes que eso se puede generar tejido de granulación, pero la solución final a esa zona infartada va a ser fibrosis, bastante fibrosis, colágeno, y eso va a generar una cicatriz fibrosa en el corazón. A veces hay algunos infartos agudos que se denominan silentes, que son hallazgos en la autopsia o si el paciente se somete a un ecocardiograma. A veces hay territorios vasculares que no son tan importantes, que sufren trombosis o obstrucción y que van a generar una fibrosis o sea, va a haber un área infartada que no va a ser tan importante, quizás va a generar dolor en el paciente, ningún otro síntoma, y van a encontrar en el fondo estas cicatrices de infarto en un corazón de un paciente que no tiene antecedentes de infarto agudo al miocardio. Son los denominados infartos silentes y que a veces también son hallazgos como infarto antiguo en los electrocardiogramas, estas ondas Q que a veces se evidencian en pacientes que no tienen antecedentes de infarto agudo al miocardio. Entonces, lo que es importante en cuanto a la patología de infarto agudo al miocardio, uno, la fisiopatología, que en el fondo puede ser por obstrucción de la arteria coronaria por diversos motivos. Incluso pueden haber infarto agudo al miocardio en pacientes que no tienen obstrucción de la arteria coronaria. ¿En qué caso podría ser? Por vasoespasmo, ¿cierto? Hay vasos por vasoespasmo. Hay un tipo de angina que se llama la angina de Prince-Metal, que está asociado o se presenta en pacientes. Dentro de un grupo de pacientes, hay un grupo de pacientes que presentan consumo de cocaína, son pacientes jóvenes, 20, 30 años, y que tienen este antecedente, que pueden presentar este tipo de angina Prince-Metal y que va a generar un vasoespasmo coronario que va a causar una irrigación insuficiente o falta de irrigación en un territorio y que pueden producir un infarto agudo al miocardio sin la presencia de obstrucción coronaria. Y a veces clínicamente en el electro lo que van a presentar es un infarto sin supradesnivel ST con elevación de las enzimas cardíacas y en el fondo van a traducir o van a generar estas alteraciones fisiopatológicas sin la presencia de una obstrucción de la arteria coronaria. Entonces,
como les decía, trombosis coronaria, no tengo la pieza acá, pero me parece que la tiene al lado porque la vimos y no tengo el corazón acá ni al lado. En el fondo se ve una obstrucción de la arteria coronaria con un trombo y eso va a generar en el fondo falta de irrigación de esa zona. Doctor, eso igual es cicatriz, ¿no? Eso que está ahí, lo blanco. No es tan organizado, no está tan grande como esta zona de acá. No. ¿Y esa, por ejemplo? Eso que está ahí. Acá, esta zona sí pareciera ser una cicatriz, esta parte de acá. ¿Y la otra zona de la que se ve? La más Pero eso sí pueden, o sea, como así quedarían si fueran pequeños infartos consecutivos. Claro, serían sectores pequeños, como estos de acá. Si son más grandes, abarcaría todo esto. Esto parece que también es una cicatriz porque está más indurado, es blanquecino. Tiene el aspecto de una cicatriz que sería una complicación y dentro de las complicaciones que caería dentro de las complicaciones y que podría ocasionar una insuficiencia cardíaca en esa zona o en ese ventrículo, en ese corazón. Insuficiencia cardíaca, rotura miocárdica, generación de trombos, eso básicamente son complicaciones que puede presentar un infarto por miocardio. También se pueden infectar, pero es menos frecuente. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? A nosotros nos pasaron una pericarditis que le decían en pan de mantequilla. No sé si puede Cuando se despegaba el pericardio se veía como ¿Será la pericarditis fibrinosa? Sí, Ah, ya, sí. Sí, puede parecerse un pan con mantequilla. Es el ejemplo que yo les mostré. ¿Ya? El del otro lado, sí. Es igual, sería No, una pues pericarditis. este corazón que trajimos la muestra. Y que en el fondo es una pericarditis fibrinoleucocitaria y que macroscópicamente lo que vamos a ver es un pericardio deslustrado, opaco, no liso y brillante como se ve en el pericardio habitual, que usted al despegarlo, le cuesta despegarlo, sí, debajo podría encontrar alguna sustancia similar a la mantequilla o el pan con mantequilla, que a esta hora de la mañana usted recuerda. Y es principalmente por patología infecciosa. Hay pericarditis granulomatosas también. Yo me acuerdo que en mi época de becado hice un reporte de caso, una pericarditis tuberculosa en un paciente con antecedentes de TBC y que se le realizó una biopsia y tenía una inflamación granulomatosa y se demostró sin Nielsen que una tinción que, bueno, no es muy sensible, en este caso sí tiñó bacilo ácido alcohol resistente compatible con tuberculosis. Se veían estas células gigantes tipo Langhans que vieron con el doctor Mesa seguramente en tuberculosis, ¿no? A veces alguna vez, y que son típicos o se ven en el fondo en infecciones granulomatosas por TBC. No solamente del pulmón vive la TBC, sino que también en otros órganos, entre ellos la pericarditis. Y también lo van a ver al lado la TBC miliar, recordar el concepto de complejo de Bohr, todas esas cosas.